Bien, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Quiero hacerles este video principalmente para explicarles un poquito, para entender los temas que habíamos dado en clases anteriores. Primeramente, necesito que tengan la carpeta en mano, o sea, todos los trabajos prácticos anteriores, principalmente el de Primera Guerra Mundial, y luego sí, el último, que fue el de la Revolución Rusa. Para ello es necesario que tengan apuntes en mano porque vamos a ir retomando algunos conceptos claves. Yo acá anoté, por ejemplo, para la Primera Guerra Mundial, fíjense, si ustedes recordarán que habíamos dado dos sistemas de alianza. El primero fue la Triple Alianza, que estaba constituida por 3 países. Yo acá les anoté, ¿no es cierto? En Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Todo esto recuerden que hay que anotarlo con su tiempo histórico. Si tenemos en cuenta la Primera Guerra Mundial, se realizó desde 1914 a 1918. Es decir, que durante todo ese periodo, este conjunto de países que estaban dentro del sistema de alianzas estaban en conflicto con la Triple Entente, que viene otro grupo, que ahí lo encontramos, fíjense, a Rusia, lo encontramos a Francia y a Inglaterra. Yo me voy a detener con este país, con Rusia, porque es desde allí en donde nosotros vamos a desarrollar el tema nuevo que tiene que ver con la Revolución Rusa propiamente dicho, que como ustedes tienen en su trabajito práctico, yo les había colocado el tiempo histórico. Esta Revolución Rusa nace en el año 1917, es decir, mediados del siglo XX, surge en paralelo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Inclusive Rusia tuvo que retirarse de esta contienda bélica, es decir, de esta Primera Guerra Mundial, se vio obligado a abandonar debido a una propia revolución que en el pueblo de Rusia se estaba desarrollando. ¿A qué se debió este problema interno de los rusos? Se debió a varios factores. Entonces, para eso quiero repasar algunos conceptos claves, como por ejemplo, el régimen zarista, que yo acá les anoté, ¿no es cierto? Tenemos Revolución Rusa, tiempo histórico, 1917. Tenemos régimen zarista y luego vamos a hablar sobre los zares, Nicolás II, luego vamos a hablar de las ideologías políticas, que serían los mencheviques, bolcheviques y por último el significado de la URSS. Para esta clase únicamente tomé esos conceptos claves. En las próximas vamos a ir desarrollando el resto. Si ustedes recordarán, en su página del libro, ¿vieron el cuadernillo de historia que tenemos? Que yo les mandé a leer. Fíjense, en el libro, en la página 147, de este libro, ¿no es cierto? De esto es el cuadernillo que ustedes tienen. Fíjense que tenemos en la página 147, habla sobre la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Entonces, esta Revolución Rusa se va a valer con respecto a la abolición de la servidumbre. En esa primera página ustedes van a observar que habla, por ejemplo, de que el país ruso tenía muchos problemas sociales, tenía también un reclamo social por parte de los campesinos, principalmente, que no estaban contando con una buena paga. También pueden encontrarse con los fuertes reclamos de que ellos no se sentían incluidos dentro de los reclamos sociales. Y a partir de este reclamo de los campesinos por la falta de pago, por la explotación, por la abolición de la servidumbre justamente, es que van a generarse dos ideologías políticas fundamentales, que ustedes lo habrán visto en su trabajito. Uno de ellos se llamó los mencheviques. Estos mencheviques es el nombre de uno de los partidos políticos,
en el cual allí podemos encontrar nosotros a un líder político que se llamó Kerensky. Este líder político lo que hace con respecto a Rusia es tratar de calmarlos, de tranquilizarlos, de decirlos, ¿no es cierto?, que se van a hablar o a dialogar de otra forma con el interés de terminar con esta Primera Guerra Mundial. Pero a su vez estaba su opuesto, que fue el líder llamado Lenin. Este líder, esta figura política de Lenin, va a organizar otro grupo político que va a recibir el nombre de los bolcheviques, que era el otro concepto clave que yo les había mostrado anteriormente, ¿no es cierto? Estamos acá en esta parte, ¿no es cierto? Mencheviques y bolcheviques. Con respecto al régimen zarista, a este primer concepto, que lo pasé por alto, este régimen zarista es un sistema político en el cual está basado por la figura de un zar, por eso es zar, supongo ahí debajo. El zar significa el emperador, lo que sería un rey, lo que sería la primera figura política, ¿se entiende? Para los rusos, ese zar, que fue el más importante, se llamó Nicolás II. Justamente este fue el zar que recibió todos los reclamos por parte de los campesinos rusos debido a su malestar social, debido a la explotación de tierras, ¿se entiende? Entonces, a su vez, este zar forma parte del régimen zarista. ¿Qué era el régimen zarista? Lo dije recién, que era un sistema político regido por la figura de un zar, es decir, de una sola persona, que concentra el poder político en su figura, ¿se entiende? En este caso, la figura de Nicolás II, que más adelante en los prácticos siguientes vamos a ver cómo termina el mandato de Nicolás II debido, ¿no es cierto?, a la explotación de campesinos y siervos. Bien, avanzamos en los conceptos claves. Vuelvo a mencheviques y bolcheviques. Son nombres de dos ideologías políticas, como les decía. El primero, el de los mencheviques, liderado por Kerensky. Ellos querían o pretendían, entre comillas, terminar con la Primera Guerra Mundial, pero de una forma pacífica, dialogada. En cambio, los bolcheviques, que estaban liderados por la figura de Lenin, pretendían más bien emplear esta situación de que Rusia estaba participando de la Primera Guerra Mundial y tomarlo como tal para ellos mismos iniciar su propia revolución social, que justamente fue lo que sucedió, ¿no es cierto? Que vieron que al principio del video les decía que Rusia se tuvo que retirar de la Primera Guerra Mundial en 1917, en tiempo histórico, se tuvo que retirar porque tuvo problemas sociales y económicos en su propio país. Ese problema fue generado por los bolcheviques, es decir, con la figura del líder político de Lenin, ¿no es cierto? Y tuvo mucha concentración de personas porque la gran cantidad de campesinos que estaban insatisfechos por la forma de gobierno del zar Nicolás II apoya la idea de los bolcheviques, es decir, apoya la idea de iniciar una revolución social en Rusia para sacarlo del trono a Nicolás II. ¿Se entiende hasta ahí? Esos son los conceptos claves hasta acá. Y en la última parte, fíjense que yo les pongo una sigla de la URSS, URSS. La U viene de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de ese nombre oficial de Rusia es en donde ya se incluye todos los conceptos claves que pretendía realizar Lenin y los demás figuras políticas que lo vamos a ir viendo en los próximos prácticos, es en el cual ellos pretendían armar una especie de parlamento, entre comillas, llamado Soviet, que de hecho yo les había preguntado a ustedes en su práctico de qué significaba Soviet. Bien, los soviets ustedes lo van a encontrar también en su cuadernillo de historia. Está en la página 150 del cuadernillo.
del libro Historia de Argentina, América y el Mundo, en la primera mitad del siglo XX, del autor Héctor Recalde. De allí está el cuadernillo en la página 150. Les especifica detalladamente los conceptos de soviet. Básicamente, yo les explico así en forma breve, un soviet es lo que nosotros acá en la Argentina lo conocemos como un sindicato. ¿Qué sería para nosotros un sindicato? Un sistema o un organismo institucional en el cual todos los trabajadores, sea del rubro que sea, se encuentran representados por unos de ellos que va a hacer sus palabras o va a ir a intentar dialogar con la autoridad o con el jefe o con el que fuere, ¿se entiende? Es decir, es una especie de tener los trabajadores un representante en los aspectos social, político y económico al momento de querer reclamar o satisfacer algunas necesidades básicas, ¿se entiende? De ese sector de trabajadores. Eso sería un sindicato, es decir, que eso es lo que los rusos, allá por el año 1917, es decir, durante el siglo XX, pretendían organizarlo, es decir, mediante los soviets, ¿se entiende? Porque recuerden ustedes que yo anteriormente les decía que en Rusia existía una gran cantidad de servidumbre y de campesinos que estaban siendo esclavos, es porque no existía justamente esta institución política que los represente como tal, ¿se entiende? Entonces eso sí lo pudo realizar una vez que llegó Lenin con los bolcheviques al poder, ¿se entiende? Y una vez que los destituyeron a Nicolás II. De allí entonces su nombre, su palabrita oficial de URSS, ¿se entiende? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vayan agendando, tomando nota de los conceptos anteriores también, recuerden. Bien, con respecto, esto es básicamente los conceptos claves del trabajo práctico, que ustedes lo tenían que hacer. Espero que lo vayan enviando y lo vayan subiendo al correo electrónico, de la misma modalidad que venimos haciendo. Otra cosita, recuerden también organizarse con sus tiempos, de tratar de ejercer su propia autonomía al momento de realizar las actividades. Yo los entiendo de que tienen varias materias y varios trabajos prácticos por hacer, pero ya estamos llegando a la recta final, falta muy poquitito, así que un último esfuerzo a ponerse las pilas, organizar los tiempos y así llegar a completar con todos los trabajitos prácticos de cada materia. En mi caso hasta el momento son 13 trabajos prácticos, el último fue este justamente, el de Revolución Rusa. La fecha de entrega ya fue la semana pasada, pero yo les extiendo una semanita más para que ustedes puedan organizarse, logran tener una autonomía. Los entiendo que por ahí están sin conectividad en algunos casos o sin buena señal de internet, pero de igual forma quiero que se comuniquen conmigo para yo saber y entender de su situación, ¿no es cierto? Yo voy teniendo un registro de ustedes en mi planilla desde marzo, desde que empezó, hasta el día de hoy. Son varios los alumnos que me están faltando, así que bueno, vamos a tratar de cumplir, ¿no es cierto?, con los requisitos de la entrega del práctico, ¿se entiende? Entonces bueno, básicamente de eso se trató el video de hoy. Quería resaltar estos conceptos claves sin olvidarme de la Primera Guerra Mundial, que fue lo primero que habíamos dado. Resaltar los sistemas de alianzas, ¿no es cierto? La triple entente, la triple alianza, es fundamental que tengamos como un antecedente previo antes de desarrollar el tema nuevo de la Revolución Rusa. ¿Se entiende, chicos? Así que bueno, el cuadernillo lo tienen en mano, es el mismo que usamos desde el principio de año, así que bueno, cualquier cosita estoy a su disposición.